patologías que afectan al corazón y los grandes vasos que existen en el corazón. Y al decir congénitas, se entiende, ¿verdad?, que existen o que están presentes en la persona desde el nacimiento. Perdão, doutor. Põe para gravar. Sí. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ahora grabo. Recording in progress. Ahí. Entonces, son la forma más común de cardiopatía en los niños y la incidencia es de menos de 1%, ¿sí? por nacidos vivos. Entonces va de 6 a 8 casos por cada 1000 nacidos vivos. En cuanto a la etiología, existen factores ambientales, por ejemplo, la infección por rubeola en las embarazadas, ¿verdad? De lo que se sabe, de lo que se tiene conocimiento como etiología. Entonces, están los ambientales, como les dije, la rubeola congénita, ¿verdad? También factores genéticos, por ejemplo, algunas trisomías, ¿verdad? Es muy común también las cardiopatías congénitas, por ejemplo, en el síndrome de Down, ¿verdad? Que sabemos que es una trisomía. Esos componen, o sea, en el 10% de los casos de cardiopatías congénitas se logra tener la causa, ¿sí? Y en el 90% se desconocen la causa, simplemente aparecen. Estas cardiopatías congénitas suelen ser más frecuentes en niños prematuros, la gran mayoría, ¿sí? Esta sería digamos que el esquema normal del corazón. Voy a poner mi puntero, donde nosotros tenemos 4 cavidades. Voy a cambiar el color. Tenemos 4 cavidades: la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces aquí tenemos la arteria que sale del ventrículo derecho, que sería la arteria pulmonar, ¿verdad? Que lleva sangre desoxigenada sin oxígeno a los pulmones para oxigenarse, ¿verdad? Luego vuelven a través de las venas pulmonares. Esas venas pulmonares normalmente drenan aquí en la aurícula izquierda, traen sangre oxigenada, ¿sí? De allí pasan al ventrículo izquierdo y salen a través de la aorta como sangre oxigenada para el cuerpo, ¿sí? Según las alteraciones, ¿verdad? Podemos hacer una pequeña clasificación, digamos. Podemos clasificar en las patologías que causan lo que se denomina shunt, S-H-U-N-T, shunt o cortocircuito, ¿sí? Entonces tenemos cortocircuitos de izquierda a derecha. Tenemos el corazón así. Este grupo de patologías causaría un cortocircuito y por lo tanto la sangre iría desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Luego tenemos otro grupo de patologías que causan un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, si tenemos nuestro corazón, ese grupo de patologías harían que la sangre vaya de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Y luego tenemos el grupo de patologías que causan una obstrucción al flujo sanguíneo. Dentro de las patologías que causan los shunt o cortocircuitos izquierda-derecha, tenemos que estas patologías, ¿verdad? Al pasar, o sea, al producirse un cortocircuito de izquierda a derecha, entonces tenemos que la sangre de la izquierda pasa a la cavidad, o sea, de la cavidad izquierda hacia la cavidad derecha. Por lo tanto, la sangre que pasa tiene oxígeno, ¿sí? Tiene oxígeno. Por lo tanto, produce una cianosis tardía. ¿Por qué cianosis tardía? Porque va a producir ciertas alteraciones, ¿verdad? Más a nivel del pulmón. Pero, sin embargo, la cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosas, debido a la baja oxigenación de los tejidos, entonces va a aparecer tardíamente, ¿verdad? Va a aparecer cuando
esa patología se vaya agravando, vaya avanzando en los niños, ¿sí? Entre ellos tenemos la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente o ductus arterial persistente, ¿sí? Como les dije entonces, en este grupo de patologías, estas tres patologías aumentan, ¿verdad?, el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Por qué aumenta el flujo sanguíneo pulmonar? Porque dijimos que la sangre iba de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, si tenemos una comunicación interauricular, tendríamos una permeabilidad aquí entre las aurículas, aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿sí? Entonces la sangre pasaría así. Por lo tanto, tendríamos más volumen de sangre en el corazón derecho. Si la comunicación es interventricular, tendríamos una comunicación aquí y la sangre pasaría así, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces tendríamos también mayor volumen sanguíneo en el corazón, digamos, lado derecho, que envía sangre a los pulmones, ¿sí? Entonces vamos a tener un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar y no de forma inmediata, porque el pulmón y los vasos pulmonares tienen un sistema de defensa, ¿verdad? Pero con el correr del tiempo vamos a tener un aumento de presión y vamos a tener lo que se denomina hipertensión pulmonar. Entonces allí vamos a tener una serie de complicaciones, ya, ¿verdad?, de signos a nivel del pulmón. El pulmón es de baja resistencia, es lo que se denomina un sistema de baja resistencia. ¿Por qué? Porque sabemos que la presión a nivel de los vasos pulmonares, ¿verdad?, no es la misma que la presión a nivel de las arterias, por ejemplo, de sistémica, ¿sí? Siempre a nivel sistémico tenemos mayor presión arterial. Por lo tanto, si tenemos un orificio aquí permeable, esto que tiene mayor presión, la sangre que está aquí a mayor presión va a tender a pasar al lado derecho, ¿verdad?, que se maneja con un sistema de menor presión, ¿sí? Como le dije, ¿verdad?, lo que sucede en el pulmón cuando este pulmón empieza a recibir mayor cantidad de sangre es que empieza a afectarse, pero tiene o puede recurrir, se pueden desarrollar unos cambios adaptativos que hace que de inmediato no suba la presión en los vasos pulmonares, ¿sí? O sea, que no haya hipertensión pulmonar. Por ejemplo, empieza con hipertrofia, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos a nivel de la túnica media, después ya se hipertrofia también la túnica íntima, ¿sí? Hay vasoconstricción, todos esos mecanismos se desarrollan para evitar la hipertensión pulmonar. ¿Por qué para evitar la hipertensión pulmonar? Porque la hipertensión pulmonar nos traería edema a nivel del pulmón, y eso sí sería una complicación grave. Pero cuando estos sistemas, digamos, paliativos, como la hipertrofia, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos, la vasoconstricción y todo eso ya se ven superados, ya se sobrepasan, digamos, la protección del pulmón, entonces la resistencia vascular se iguala, ¿sí? Viene entonces la presión, digamos, que viene a ser la misma que en la circulación sistémica. Entonces allí se invierte el cortocircuito y allí empieza a aparecer lo que es la cianosis. Por eso decimos que es tardía, ¿sí? Que la cianosis es tardía. ¿Por qué? Porque hay ciertos mecanismos adaptativos que protegen al pulmón y entonces hacen que el pulmón tan rápidamente no desarrolle hipertensión pulmonar, que tan rápidamente no desarrolle cianosis y que tan rápidamente no desarrolle edema pulmonar. Professor, Sí, geralmente dura quanto tempo esses mecanismos de suporte do pulmão eso aí? depende de la gravedad, ¿verdad? Certo. Hay veces en que, por ejemplo, la comunicación interauricular o la interventricular son muy pequeñitas, ¿verdad? Es de un tamaño muy pequeño, entonces fisiológicamente se cierra sin necesidad de recurrir, digamos, a una cirugía, ¿sí? Entonces se cierran fisiológicamente y ya no se llega a las alteraciones pulmonares. Sin embargo, si es una gran comunicación, entonces, o si, por ejemplo,
Vamos a ver más adelante que hay, por ejemplo, nosotros aquí dijimos que esto es comunicación interventricular que causa cortocircuito de izquierda a derecha, pero vamos a ver, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, ¿verdad? Que es un tipo de malformación congénita donde hay 4 alteraciones y una de ellas es la comunicación interventricular. Entonces, esos casos ya son más graves y ya son mucho más precoces. La cianosis ya es precoz, ¿verdad? Ya no es más tardía. Entonces, depende mucho de la cantidad, ¿verdad? De comunicaciones que haya y también del tamaño de esas comunicaciones. ¿Sí? Certo. E esse CAP? Que é esse? Que seria esse CAP aí que eu não entendi direito? ¿Cómo? Volta um slide aqui. Conducto arterioso Isso. persistente o ducto arterioso persistente. Não haveria uma intercomunicação direta, então? Vamos a ir viendo uno por uno, no te preocupes. ¿Sí? Estas son Perfeito. siglas nada más. Uno por uno vamos a ir viendo. Perfeito, obrigado. Entonces, empezamos con la comunicación interauricular, cuyas siglas son estas, ¿sí? Comunicación interauricular. ¿Qué es la comunicación interauricular? Como su nombre dice, ¿verdad? Es una comunicación entre las aurículas, ¿sí? Si tenemos así el corazón, tenemos la aurícula izquierda aquí, la aurícula derecha aquí. Entonces hay una comunicación entre estas aurículas, ¿sí? Es la segunda cardiopatía congénita más frecuente y generalmente son casos aislados. O sea que la mayoría de los niños que tienen comunicación interauricular solo presentan comunicación interauricular, ¿sí? O sea que no presentan otra alteración acompañada. Estos se pueden dividir en algunos tipos, por ejemplo, los ostium secundum, que son los más comunes. Estos serían por la ubicación de esta comunicación interauricular, ¿sí? Por eso llevan estos nombres. El secundum es el más común, 90% prácticamente son de este tipo. El primum, ¿verdad? 5% y el seno venoso 5%, ¿sí? Menos del 10 es bastante noble. Eso quiere decir que la mayoría de los casos son autolimitados. Eso implica que fisiológicamente, como no son muy grandes, ¿verdad? De gran calibre y también como suelen ser cardiopatías que se presentan de forma aislada, o sea, solo esa alteración, generalmente la mayor parte de los casos, fisiológicamente esta comunicación se cierra, ¿sí? Entonces el corazón ya, antes de presentar consecuencias, ya quedaría normal, ¿sí? Por eso solo el 10% de los casos conduce a una hipertensión pulmonar irreversible. La mayor parte de los casos fisiológicamente se curan, digamos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el ostium secundum, ¿verdad? Que es la ubicación, digamos, más frecuente de la comunicación interauricular. La primum sería un poquito más por abajo, hacia la válvula tricúpide o hacia lo que sería la comunicación aurículo-ventricular, ¿sí? Entonces la secundum, esta ubicación es la más frecuente. La comunicación interventricular, que era el otro tipo, recuerden aquí, comunicación interventricular, que es el otro tipo, causa también un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿sí? Esta es la alteración cardíaca congénita más frecuente. Eso ustedes deben saber, ¿sí? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuáles son las que fisiológicamente se pueden, digamos que se pueden resolver, ¿sí? Esas son las cosas que deben saber. Entonces, la comunicación interventricular es la alteración, ¿verdad? Cardíaca congénita más frecuente y a diferencia de lo que es la comunicación interauricular, ¿verdad? Que en la mayor parte de los casos se presenta solo, sin ninguna otra alteración, la comunicación interventricular generalmente está asociada a otros defectos estructurales, ¿sí? Eso quiere decir que generalmente 7 de cada 10 casos donde hay comunicación interventricular, también hay otra alteración cardíaca, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que la comunicación interventricular sea un poco más grave, ¿verdad? Que la comunicación interauricular. El 90% se ubica en la porción membranosa del tabique. Nosotros sabemos que el tabique, ¿verdad? Por anatomía, que el tabique interventricular tiene una porción membranosa y una porción muscular, ¿sí? El 90% de estas comunicaciones o de estos orificios
que comunican el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho se encuentran en la porción membranosa, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la mayoría son comunicaciones interventriculares membranosas. Hay casos, ¿verdad?, que se denominan tabique en queso suizo porque son múltiples las comunicaciones. Eso quiere decir que vamos a tener, si esta es nuestra porción, ¿verdad?, membranosa, tenemos la porción muscular, que es la parte superior, y la membranosa, que es la parte basal, digamos, de lo que es el tabique interventricular. La mayoría están aquí, ¿sí? Las comunicaciones, el 90%. Y el 10% aquí en la parte muscular. ¿Por qué? Porque la parte muscular, al ser músculo, entonces generalmente suele tener, digamos, una mejor evolución, ¿sí? Y se cierra. Tenemos el tabique en queso suizo cuando son múltiples. Entonces vamos a tener aquí la porción muscular múltiples comunicaciones, no una sola, sino varias. Y tiene el aspecto del famoso queso suizo, que habrán visto ustedes, ¿verdad?, en dibujo animado y todo eso, ¿verdad? El queso con todos los agujeritos. Entonces, cuando hay ese tipo de alteraciones, tenemos lo que se denomina tabique en queso suizo. Esta comunicación interventricular siempre se acompaña de hipertrofia ventricular e hipertensión pulmonar. ¿Por qué se acompaña de hipertrofia ventricular y de hipertensión pulmonar? Porque dijimos que el cortocircuito se da de izquierda a derecha. Por lo tanto, la sangre, acá tenemos nuestro orificio, la sangre va a estar pasando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Por lo tanto, aquí tendríamos un aumento del volumen de sangre, ¿sí? Entonces, este ventrículo se tendría que hipertrofiar, tendría que aumentar su tamaño, se tendría que volver más musculoso para poder bombear todo este volumen sanguíneo, ¿sí? Y al haber mayor volumen sanguíneo que es bombeado hacia el pulmón, como dijimos hace rato, eso va a evolucionar a una hipertensión pulmonar, ¿sí? Primero están los mecanismos adaptativos, pero cuando esos son vencidos, ¿verdad?, ya se desarrolla la hipertensión pulmonar. Cuando tenemos la hipertensión pulmonar, tenemos cianosis, tenemos el edema, ¿sí? Ya tenemos esas alteraciones. Y también la comunicación interventricular puede cerrarse si la lesión es pequeña, lo que yo le había dicho. Si la lesión es pequeñita, entonces fisiológicamente se cierra, ¿sí? Aquí tenemos la porción muscular de lo que es el tabique interventricular y la porción membranosa, ¿verdad?, de lo que es el tabique interventricular. El conducto arterioso persistente o ductus también le van a encontrar ustedes, ¿verdad? Ductus arterioso persistente. Esto sería el último tipo entre los que vivimos aquí, ¿sí?, de cardiopatía congénita que produce un cortocircuito de izquierda a derecha. En un 90% son casos aislados, así como la comunicación interauricular, la mayor parte de los casos se presentan como alteraciones aisladas. ¿Qué es el ductus arterioso persistente? Es una comunicación que está presente, ¿verdad?, en los nonatos, ¿verdad?, en los, digamos, en los bebés que aún están en el vientre, ¿sí? Es una comunicación que hace que la sangre que es bombeada por el ventrículo derecho no pase a los pulmones del bebé, ¿sí?, sino que pase a la aorta y pase a la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando los niños nacen, ¿verdad?, nosotros sabemos que la sangre pasa a los pulmones para oxigenarse. Sin embargo, en el embarazo, durante el embarazo, los bebés todavía reciben sangre oxigenada de la placenta, ¿sí? Entonces no es necesario que esa sangre pase por los pulmones para oxigenarse. Por lo tanto, este conducto arterioso que se presenta en los, digamos, en los bebés que todavía no nacen, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí nuestro corazón, tenemos nuestros grandes vasos, aquí tenemos lo que es la aorta, ¿sí?
Y aquí tenemos lo que es la arteria pulmonar. Esto sería una pequeña comunicación aquí, ¿sí? Donde esta sangre que tendría que ir a los pulmones, ¿verdad? Por la arteria pulmonar, pasa a la circulación sistémica y no hay ningún problema para el bebé. ¿Por qué? Porque es sangre oxigenada, sangre que recibe oxígeno de la placenta. Pero cuando los niños nacen, generalmente a las 8 semanas, este conducto se oblitera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir se oblitera? Se fibrosa y si no desaparece, se queda como un pequeño ligamento, ¿sí? Si es que no llega a desaparecer por completo. Pero se oblitera, aquí la circulación ya se corta. Por lo tanto, en los bebés que ya nacen, en los recién nacidos, la sangre va a ir pasando del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y esto iría a los pulmones para oxigenarse, ¿sí? Y aquí la sangre oxigenada que viene por las venas pulmonares pasaría del ventrículo izquierdo a la aorta para ser distribuida al resto del cuerpo. En unas 8 semanas aproximadamente después del nacimiento, esto se oblitera, se fibrosa. Puede ser fisiológico hasta los 3 meses. Si este conducto persiste más allá de los 3 meses, entonces se considera que es patológico, ¿sí? Entonces, en un 90% se presenta como un caso aislado, ¿verdad? Ya nosotros hablando de un conducto arterioso persistente, o sea que de un conducto arterioso que sigue funcionante después de los 3 meses, ¿sí? No estamos hablando de uno en un recién nacido de 1 semana o de 2 semanas de vida. Estamos hablando ya de un niño de más de 3 meses. Entonces, hasta los 3 meses puede considerarse normal, ¿verdad? Que persista esto, pero después ya debería de obliterarse. Si no se oblitera, se considera patológico, que es una enfermedad. El conducto arterioso persistente, ¿verdad? Se debe a la permanencia de la permeabilidad de este conducto arterioso, ¿sí? Que era muy útil en la vida embrionaria. En algunos casos, cuando hay malformaciones, como vamos a ver más adelante, malformaciones muy graves en los recién nacidos, este conducto arterioso es el que prácticamente les salva la vida a los recién nacidos, ¿verdad? Vamos a ver que existe lo que se llama transposición de grandes vasos y todo eso, ¿verdad? Que son alteraciones que prácticamente son incompatibles con la vida. Sin embargo, si existe un conducto arterioso persistente, entonces esto mantendría con vida hasta, o le daría tiempo por lo menos a ese recién nacido, hasta que se le realice una cirugía cardíaca, ¿verdad? Que pueda solucionar su malformación, ¿sí? Entonces, en esos casos donde se necesita mantener permeable este conducto arterioso, tenemos que, por ejemplo, el ibuprofeno y la prostaglandina E pueden mantener todavía permeable, ¿sí? Aquí estaría ubicado el conducto arterioso persistente. Las comunicaciones aurículo-ventriculares también son un grupo de patologías, ¿verdad? Que pueden causar un shunt o un cortocircuito. Es cuando no hay un desarrollo embriológico normal, o sea que hay un desarrollo anormal de lo que es el canal auriculoventricular. Y cuando hablamos del canal auriculoventricular, hablamos de la circulación que pasa de la aurícula a los ventrículos, ¿sí? Tanto derecho como izquierdo. Está el parcial, por ejemplo, que es cuando tenemos una válvula mitral anterior hendida. Nosotros sabemos que la válvula derecha del corazón, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan por anatomía? ¿Eh? Tricúspide. Tricúspido mitral, la derecha. Direita. Tricúspide, ¿sí? Tricúspide. Y la izquierda, mitral, ¿sí? Entonces, cuando hay una válvula mitral, por ejemplo, hendida o insuficiente, se puede dar una comunicación auriculoventricular, ¿verdad? Una comunicación entre la aurícula y el ventrículo parcial, ¿sí? Una alteración allí. Y se puede dar también la completa, por ejemplo, cuando aquí no hay una correcta división, digamos, y entonces tengamos una sola válvula aquí incompetente y que haya comunicación entre las 4 cavidades, ¿sí? Entonces hay comunicación aquí entre el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, o sea que no hay dos válvulas, sino que una sola aquí en el medio, y eso hace que se comuniquen así de forma
de forma cruzada, inclusive esto con esto aquí, aurícula izquierda con ventrículo derecho, ¿sí? Entonces la comunicación auriculoventricular es completa. Bueno, entonces esas patologías eran las que causaban, las que teníamos como, digamos, en nuestra clasificación como causantes o causales de cortocircuitos de izquierda a derecha, ¿sí? Y entonces dijimos que como tiene mecanismos adaptativos, ¿verdad? Y también son, en algunos casos son autodelimitados, ¿verdad? Pueden revertirse fisiológicamente. Entonces presentan una cianosis tardía, ¿sí? Sin embargo, en este otro grupo de patologías, donde tenemos cortocircuito de derecha a izquierda, o sea que un cortocircuito donde la sangre pasa de la derecha hacia la izquierda, aquí ya tendríamos una cianosis temprana o precoz. ¿Por qué? ¿Por qué cuando tenemos un cortocircuito de izquierda a derecha tenemos una cianosis tardía, le parece a ustedes? ¿O por qué no es muy manifiesta la cianosis? A ver si alguien puede deducir. Si es de izquierda a derecha, si la sangre va de aquí, de la izquierda a la derecha, ¿por qué no es tan grave? ¿O por qué la cianosis puede ser tardía? Porque é um sangue que está oxigenado e vai voltar para o pulmão. Então, Excelente, ¿verdad? Nosotros sabemos que toda la sangre que llega a la cavidad izquierda del corazón ya es sangre oxigenada. Entonces, por más de que tengamos un volumen, si nosotros tenemos, supongamos, 100 ml que lleguen aquí, ¿verdad? Una cifra así, para tener un número, una idea. 100 ml que lleguen a nuestro ventrículo izquierdo y de estos 30 ml pasan al ventrículo derecho, igualmente nosotros vamos a tener 70 ml de sangre oxigenada que va a ir al resto del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tenemos un cortocircuito de derecha a izquierda, vamos a tener sangre desoxigenada que va a pasar al resto del cuerpo, digamos, a la circulación sistémica, ¿sí? Entonces la cianosis allí es precoz, la cianosis es de inmediato, ¿sí? Esa es la diferencia. Y entre ellas, así como teníamos las patologías también que eran del cortocircuito de izquierda a derecha, en este tenemos también varias, ¿verdad?, que causan la cianosis precoz, ¿verdad? Y entre ellas, por ejemplo, podemos nombrar la tetralogía de Fallot, la transposición de las grandes arterias o transposición de grandes vasos, se llama también, el tronco arterioso, la atresia tricuspidia y la conexión anómala total de las venas pulmonares, ¿sí? Ese grupo de patologías. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. La tetralogía de Fallot, cuando hablamos de tetralogía, hablamos de 4 alteraciones, ¿sí? Que están presentes, entonces esto vendría a ser como un síndrome, ¿verdad? Que presenta 4 alteraciones, no una sola, ¿verdad? Presenta 4. Y entre ellas, nosotros cuando hablamos de comunicación interventricular en el cortocircuito izquierda-derecha, dijimos que el 70% se presentaba como parte de otras patologías o se presentaba acompañado de otras patologías, ¿sí? Entonces tenemos aquí la comunicación interventricular que está presente en la tetralogía de Fallot, ¿sí? Es un componente. Entonces aquí tenemos una alteración. En la tetralogía de Fallot aparece una comunicación interventricular. Y esto ustedes deben saber, estos componentes, ¿sí? Los componentes de la tetralogía de Fallot. Luego tenemos una estenosis, yo les voy a mostrar con un dibujo, ¿verdad? Una estenosis de lo que sería la arteria pulmonar, ¿sí? Luego tenemos a nivel de la aorta, que es la otra arteria, ¿verdad? Una aorta que cabalga sobre la comunicación interventricular, ¿sí? Y tenemos también, si tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Esta hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a la estenosis de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar disminuye de tamaño, entonces el corazón, lo que es el ventrículo derecho, debe realizar más esfuerzo para poder
bombear la sangre a través de esta obstrucción, ¿sí? Por lo tanto, también tenemos hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, estas son las 4 alteraciones. Comunicación interventricular, estenosis pulmonar, aorta cabalgada, ¿verdad? Y la hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando el corazón está muy aumentado de tamaño debido a la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿verdad? El corazón puede tener lo que se llama un aspecto o una forma de bota, ¿sí? Aquí tenemos entonces, cuando hablamos de comunicación interventricular, es esto, ¿verdad? Comunicación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Esto es comunicación interventricular. Después dijimos que había una estenosis pulmonar. Entonces aquí vemos, normalmente esta arteria pulmonar debería ser de mayor calibre. Sin embargo, vemos que está estenosado. Su luz sería simplemente esto, ¿sí? Entonces tenemos una estenosis pulmonar, ¿ok? Después dijimos que hay una aorta que cabalga sobre la comunicación interventricular. Entonces tenemos una aorta que no sale solamente del ventrículo izquierdo, sino que también compromete lo que es la sangre que sale del ventrículo derecho. Por lo tanto, tendríamos que por esta aorta sale sangre desoxigenada y sale sangre oxigenada, ¿sí? Porque esta válvula se encuentra aquí sobre esta comunicación, o sea, más sobre el tabique. Y por último, teníamos la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿verdad? Que es consecuencia de esta estenosis, ¿sí? Aquí disminuye la luz, hay una estenosis, por lo tanto, este ventrículo derecho aumenta de tamaño, se hipertrofia, ¿sí? Entonces, esas son las 4 alteraciones que nosotros observamos en la tetralogía de Fallot. Y en la tetralogía de Fallot, la cianosis es temprana. ¿Por qué? Porque todas esas alteraciones aparecen ya en el momento del nacimiento y entonces ya tenemos que sangre desoxigenada pasa por la aorta, ¿sí? Y pasa a la circulación sistémica. Vemos, esto es corazón normal, fíjense el diámetro de lo que es la arteria pulmonar y fíjense aquí en la parte estenosada, ¿sí? Solamente este sería el diámetro, esto sería la estenosis. Entonces tenemos que todo este volumen de sangre pasa tranquilamente aquí. Sin embargo, aquí no puede pasar por esta luz, ¿sí? Porque es muy pequeña. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que hay una hipertrofia del ventrículo derecho porque hace mucha fuerza este ventrículo para bombear la sangre a través de esta estenosis. ¿Qué otra alteración teníamos? Teníamos que esta aorta que debe salir aquí del ventrículo izquierdo, ¿verdad? De esta cavidad sale aquí, ¿verdad? Sobre lo que es el tabique interventricular. Entonces sale sangre desoxigenada y sangre oxigenada. Consecuencia, una sangre con poco oxígeno, ¿sí? O con una cantidad de oxígeno por debajo de lo normal, ¿sí? Falote geralmente é Después, cirúrgico a situação, né? ¿cómo? Nos casos de tetralogia falote, é geralmente Tratamiento cirúrgico, né? quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, sí. Tratamiento quirúrgico. Y por último teníamos la comunicación interventricular. Aquí tenemos nuestro tabique interventricular. Sin embargo, en la tetralogía de Fallot tenemos aquí tabique, aquí tenemos nuestra comunicación y aquí continúa el tabique, ¿sí? Entonces tenemos los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Doutor, Sí, é o próprio tabique que obstrui a artéria pulmonar? ¿cómo? É o próprio tabique que obstrui a artéria pulmonar ou seria outro tipo de tecido? Ahí se clasifica nuevamente, ¿verdad? Por ejemplo, una estenosis o sea, por debajo de lo que es la válvula, ¿verdad? Una estenosis supra. Lo más común es que la estenosis se produzca aquí por debajo o antes de la válvula pulmonar, pero es parte del tabique y también aquí lo que es el tabique interauricular, lo que estaría provocando esa estenosis. Tranquilo, então, graças. Esto se clasifica otra vez, pero ya no tiene importancia, ¿verdad? Lo más común es esto, o subpulmonar, ¿sí? Subpulmonar. Y si la estenosis se encuentra aquí, entonces se llamaría suprapulmonar, ¿sí? Porque está por encima de lo que son las válvulas pulmonares. Pero ya eso no tiene importancia.
lo que ustedes deben saber son los componentes o las alteraciones presentes. Esto es un pequeño resumen. Tenemos una tetralogía rosada, ¿verdad? Cuando la estenosis subpulmonar es leve, o sea que no hay tanta disminución del calibre de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces se desarrolla un cortocircuito de izquierda a derecha y sin cianosis, ¿verdad? O con una cianosis leve. Y entonces se suele llamar tetralogía rosada, porque si hay mucha estenosis, entonces cuando aquí está muy obstruido, ¿qué pasa? La sangre, en lugar de ir aquí, ¿verdad? La sangre es oxigenada, que debe ir a los pulmones para oxigenarse. Como esto está muy obstruido, ¿qué hace? Se va al corazón izquierdo y se mezcla, ¿sí? Por eso es que hay también cianosis, ¿sí? No es solo la sangre que viene aquí y va por la aorta, sino que es la sangre que viene aquí y pasa al ventrículo izquierdo y se mezcla con la sangre oxigenada. Entonces, cuando esto no es muy grave, ¿verdad? No está tan estenosado aquí, entonces no hay tanto pasaje de sangre desoxigenada al ventrículo izquierdo, ¿sí? Sino que pasa bastante sangre por aquí y por lo tanto también pasa bastante sangre eh, bastante sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. En esos casos tenemos todavía la tetralogía, ¿verdad? Porque tenemos las alteraciones, pero la clínica del paciente no es tan grave, ¿verdad? No hay tanta cianosis. La transposición de grandes vasos. Aquí teníamos, ¿verdad? Tetralogía de Fallot, ya vimos. Transposición de grandes arterias o grandes vasos. ¿En qué consiste? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que tenemos una circulación, por llamarle, una mayor y una menor, ¿verdad? La mayor es la que envía sangre a todo el cuerpo y la menor es la que envía sangre a los pulmones, ¿sí? Cuando hay transposición de grandes vasos, lo que pasa es que nosotros sabemos que la sangre oxigenada que envía sangre del ventrículo izquierdo con oxígeno al resto del cuerpo es la arteria aorta, ¿verdad? Y la que envía sangre desoxigenada del ventrículo derecho a los pulmones es la arteria pulmonar. Sin embargo, cuando hay transposición, hay un cambio. La aorta no sale del ventrículo izquierdo, sino sale del ventrículo derecho. Y la arteria pulmonar no sale del ventrículo derecho, sino que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra circulación, esto prácticamente es incompatible con la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que, en la circulación sistémica no estaría circulando oxígeno, ¿sí? Y eso es incompatible con la vida. ¿Cómo estos recién nacidos podrían sobrevivir? Porque dijimos que tenemos lo que se llama conducto arterioso persistente o conducto arterioso, ¿verdad? Que antes de los 3 meses de vida se llama conducto arterioso nada más. Entonces eso, hasta que se realice la cirugía y la corrección de esas malformaciones, eso puede ser, digamos, la única ruta que le pueda mantener con vida a ese recién nacido, ¿sí? Y le da tiempo para la cirugía. Por eso también yo les había comentado que existen algunos medicamentos que se utilizan para tratar de mantener permeable ese conducto arterioso, ¿verdad? Esperando esa cirugía, ¿sí? En ese caso son las prostaglandinas, ¿verdad? Que son vasodilatadores, y también el ibuprofeno, ¿sí? Se utiliza el ibuprofeno. Entonces, si no hay un conducto arterioso que pueda, digamos, que pueda, ¿cómo les puedo decir? Que pueda ser como un escape para la sangre, ¿verdad? Para que un poco por lo menos de sangre oxigenada pase a la circulación sistémica, entonces eso es incompatible con la vida. Las posibilidades, ¿verdad? Pueden verse cuando hay una comunicación interventricular, por ejemplo, entonces se van a mezclar, ¿verdad? La sangre del ventrículo izquierdo con la del ventrículo derecho y se estaría mezclando sangre oxigenada, desoxigenada y algo de oxígeno estaría yendo a lo que es la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, eso puede salvar la vida, ¿verdad? Una malformación y la otra malformación es el conducto arterioso persistente, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos es el que está presente, ¿sí?
Pero la comunicación interventricular se le llama shunt estable o cortocircuito estable. ¿Por qué? Porque generalmente las comunicaciones interventriculares, ¿verdad?, se tienden a continuar presentes, digamos, hasta que se solucione quirúrgicamente, ¿verdad?, dependiendo del tamaño. Sin embargo, nosotros sabemos que el conducto arterioso persistente tiene un tiempo, ¿verdad?, en el que ya se esclerosa, ya se oblitera, ¿sí? Por eso se le llama shunt inestable o cortocircuito inestable. Y cuando llega el tiempo, ¿verdad?, de obliterarse, entonces se debe recurrir a los medicamentos para evitar esa obliteración y darle tiempo al recién nacido, a la criatura, al bebé, ¿verdad?, de que pueda operarse y corregir esas malformaciones. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta alteración? Hay una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho estaría siendo el encargado de bombear sangre a la circulación sistémica, que sabemos que tiene una mayor presión arterial, ¿sí? Y hay un adelgazamiento del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque nuestro ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo afectado, estaría bombeando sangre a un circuito de baja resistencia, que son los pulmones. Entonces aquí vemos cómo la aorta, ¿cuáles son las ramas aquí de la aorta? A ver, esta rama, ¿cómo se llama? Esto es un pequeño tronco de donde salen otra vez varias ramas. ¿Cómo se llama? Tronco braquiocefálico. Braquiocefálico, ¿verdad? ¿Qué arterias salen de aquí? Salen la subclavia y la carótida, ¿sí? Esto, ¿cómo se llama esta arteria que sale de aquí? Essa é a carótida. Carótida izquierda, ¿verdad? Y aquí. Subclave esquerdo. Subclave esquerdo. Subclavia izquierda, ¿verdad? Perfecto. Entonces vemos que esta aorta, ¿de dónde está saliendo? Del ventrículo derecho, ¿sí? Y aquí nuestra arteria pulmonar que está saliendo del ventrículo izquierdo. Y también vemos que hay hipertrofia de todo lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? Y tenemos que el ventrículo izquierdo se adelgaza. Aquí tenemos, ¿verdad?, una ilustración donde ustedes pueden ver. Esto sería la aorta, lleva sangre desoxigenada, ¿verdad? Porque al ventrículo derecho llega sangre desoxigenada. Y esto es el ventrículo izquierdo que envía sangre oxigenada, digamos, ¿verdad?, a lo que sería los pulmones, ¿sí? Entonces, lo único que puede mantener con vida a estos pacientes es una comunicación, un ducto arterioso persistente o conducto arterioso persistente y una comunicación interventricular, ¿sí?, donde esta sangre se vaya a mezclar aquí con esta y esta aquí con esta, y entonces pueda irse sangre oxigenada por aquí, por la aorta. El tronco arterioso persistente es otra de las alteraciones, ¿verdad? Tenemos la tetralogía de Fallot, la transposición, el tronco arterioso persistente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos, así como está aquí, dos arterias, ¿verdad? La aorta y la pulmonar bien separadas, ¿sí? Esto es uno y esto es otro. Sin embargo, cuando tenemos un tronco arterioso persistente, tenemos, como su nombre dice, ¿verdad?, un tronco embriológico que no se divide. Entonces no forma una aorta separada y una pulmonar separada, sino que las dos están, digamos que son un solo canal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese tronco arterioso, que es una gran arteria, ¿verdad?, recibe sangre tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, ¿sí? La sangre se mezcla y ¿cuál sería la consecuencia? Una cianosis, ¿sí? Y también hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mayor flujo de sangre a los pulmones y también vamos a tener flujo de sangre desoxigenada a la circulación sistémica. Entonces, lo normal sería que esto esté aquí partido, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos un tronco y aquí se mezclan la sangre, ¿sí? La sangre que sale aquí en esto se observa mejor. Sangre que sale del ventrículo izquierdo y sangre que sale del ventrículo derecho van y se mezclan aquí en un tronco común, ¿sí? Atresia tricuspidia. Bueno, dijimos que la válvula tricuspidia era la que se encontraba en el corazón del lado
derecho, ¿verdad? Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, cuando hablamos de atresia, nosotros estamos hablando de que hay como una ausencia, ¿sí? Entonces, hay un defecto de la división de lo que es el canal auriculoventricular. Cuando nosotros decimos canal auriculoventricular, nos referimos a esto, ¿verdad? Así nosotros tenemos. Esto es válvula mitral y esto es válvula tricuspidea, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de canal, hablamos de esto que pasa por aquí y va aquí, hacia abajo, y de esto que pasa por aquí y va hacia abajo, ¿sí? Aquí hay una alteración. Esto está cerrado. Entonces, hay una alteración en este canal, ¿sí? Esto no está pasando por aquí, no está pasando al ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Hipoplasia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque este ventrículo derecho no se estaría ejercitando, ¿verdad? No estaría cumpliendo su función de contracción. ¿Por qué? Porque no llega sangre aquí, al ventrículo derecho. Y esta circulación, ¿cómo se mantendría? Gracias a una comunicación interauricular aquí, o una comunicación interventricular aquí. Entonces, la sangre de aquí pasaría aquí y de aquí iría a los pulmones, o la sangre de aquí pasaría aquí, luego aquí y iría a los pulmones, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que, digamos, se puede mantener esta circulación. Hay cianosis desde el nacimiento, ¿sí? Y la mortalidad es alta, ¿sí? Porque hay una alteración aquí muy grave en esa circulación. Aquí pueden ver que la válvula tricúspide está ausente, entonces cuesta mucho mantener un funcionamiento, digamos, casi normal. Normal no va a funcionar el corazón. Cuesta mucho que sea funcional todo esto, ¿verdad? Que la sangre desoxigenada llegue aquí, se mezcle con la oxigenada y de aquí un poco vaya a los pulmones para oxigenarse, ¿verdad? Eso prácticamente es insuficiente, por eso suelen ser malformaciones muy graves. Conexión anómala total de las venas pulmonares. Nosotros sabemos que las venas pulmonares, ¿verdad? ¿Dónde desembocan? En la aurícula izquierda. Traen sangre oxigenada y desembocan en la aurícula izquierda. Entonces, esto aparece cuando hay una atresia de la vena pulmonar común, ¿verdad? Cuando hay digamos, una ausencia de lo que es la vena pulmonar común. Entonces, las venas pulmonares no desembocan donde deberían desembocar, ¿verdad? En la aurícula izquierda. Entonces, desembocan en otra zona, por ejemplo, en el seno coronario o en la vena innominada. O sea que no tienen un trayecto, el trayecto. Y generalmente a esta malformación suele acompañar una comunicación interauricular, ¿verdad? Para que esa sangre que nos llega a la aurícula izquierda pueda pasar a la aurícula izquierda. Suele haber entonces la cianosis por mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Vemos que aquí, en lugar de que la sangre llegue aquí a la aurícula izquierda, puede llegar aquí a la aurícula derecha o al seno venoso, ¿verdad? O a la vena innominada. Entonces, generalmente, gracias a una comunicación aquí entre lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda, la sangre puede llegar aquí y pasar aquí, ¿sí? Y cumplir allí su recorrido. Bueno, entonces ya hablamos de los cortocircuitos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Los de izquierda a derecha causan una cianosis tardía, ¿verdad? Porque hay mecanismos compensatorios. Y los de derecha a izquierda causan una cianosis precoz. Entonces nace la criatura y nosotros ya vemos que la criatura está azul, ¿verdad? Debemos pensar en una de estas patologías que causan una cianosis precoz. Luego tenemos el otro grupo de patologías que causan obstrucciones, ¿sí? O que son alteraciones congénitas obstructivas de la válvula pulmonar, ¿sí? La estenosis o la atresia de la válvula aórtica y la coartación de la aorta, ¿sí? Aquí hablamos de las válvulas, ¿verdad? Porque estamos hablando de obstrucción. La coartación de la aorta, por ejemplo, es como una estrechez en lo que es la aorta, ¿verdad?
tiene una frecuencia más elevada en varones, ¿verdad? Se asocian, por ejemplo, al síndrome de Turner. La importancia clínica depende del grado de estenosis, ¿verdad? De qué tan estenosado esté y si hay o no un conducto arterioso persistente que, digamos, de cierta forma pueda servir como vía de escape. Entonces, tienen dos formas. Una que se presenta en los niños, ¿verdad? O sea, que ya se observa en los niños, que es la preductal, y otra que es detectable en los adultos. No que se presenta en los adultos, ¿verdad? Porque en realidad desde el nacimiento ya está presente en este grupo de, sino que son los postductales. Entonces vemos que aquí en la preductal, ¿verdad? Esto es el conducto arterioso persistente y esto sería la coartación. La coartación se encuentra antes de lo que es el conducto arterioso persistente, ¿sí? Tenemos aquí la coartación, esto sería la aorta, ¿verdad? Está aquí la aorta. Entonces tenemos aquí el conducto arterioso persistente, ¿sí? Y esta sería la variedad infantil. Y la postductal, ¿verdad? La variante postductal, donde tenemos que esto es el conducto arterioso persistente, que ya no es un conducto arterioso persistente, ¿verdad? Sino que es un ligamento arterioso. Esto ya se obliteró. Entonces tenemos que la coartación, el estrechamiento aquí de la aorta se da luego de lo que es, de la ubicación de lo que era el conducto arterioso, ¿sí? Entonces por eso se llama preductal, aquí está antes, y esto sí es persistente aún, y aquí se da después, ¿verdad? Por eso esto se observa en el adulto, porque aquí ya simplemente tenemos el ligamento arterioso, que ya sería el conducto arterioso obliterado, ¿sí? Y aquí tenemos el conducto arterioso persistente, ¿sí? Donde tenemos la malformación y esta coartación antes de, por eso esta variedad es la infantil y esta es la que se detecta en los adultos. Entonces, en este grupo de personas, ¿verdad? Como vemos que nosotros tenemos que la sangre viene por aquí y debe pasar a través de aquí, de este estrechamiento. Entonces, en todo lo que es circulación hacia los brazos, hacia el cerebro, ¿verdad? Se mantiene normal, porque aquí no está estenosado, la sangre circula normalmente. Sin embargo, aquí lo que es para la parte inferior, o sea, de los brazos para abajo, del tórax para abajo, tenemos que mucha menos cantidad de sangre pasa. Por lo tanto, vamos a tener debilidad, vamos a tener palidez en los miembros, ¿sí? Vamos a tener una serie de alteraciones, pero eso se va a ver compensado, por ejemplo, por medio de las arterias intercostales y las mamarias, por ejemplo, las mamarias internas, ¿verdad? Que se van a hipertrofiar, o sea, van a aumentar de calibre para tratar de llevar sangre al resto del cuerpo. Si tenemos aquí una cabecita, un cuello, no me salió tan bien. Aquí así. Entonces tenemos que en lo que es esta zona no habría problema, ¿sí? Miembros superiores y cabeza no hay problema. Pero aquí, desde esta zona para abajo, sí, ¿sí? Aquí tendríamos una disminución de irrigación, ¿verdad? Con todas las consecuencias para los músculos, para las arterias, para los órganos, pero eso se ve compensado gracias a la hipertrofia de las intercostales, ¿verdad? Que están aquí en el tórax, y las ramas de la mamaria interna, ¿sí? Que en algo compensan, ¿verdad? La cantidad de sangre que llega a toda esta zona del cuerpo, a lo que es el tórax y todo lo que está por debajo de los brazos. Entonces, también pueden estar asociados, por ejemplo, ¿verdad? A válvula aórtea bicuspidia, a una comunicación interauricular, o sea, a otras patologías, a una comunicación interventricular, a aneurisma, por ejemplo, del polígono de Willis, ¿verdad? ¿Por qué aneurisma? Porque vamos a tener que haber una mayor cantidad de sangre que va hacia lo que es el sistema nervioso, el cerebro, ¿sí? Si cursa con el conducto arterioso persistente, entonces presentas manifestaciones precoces, como por ejemplo cianosis en la mitad inferior del cuerpo, ¿sí? Y por último, tenemos la estenosis y atresia, no, fáltate de la aorta. Tenemos la estenosis y atresia pulmonar.
que suele ser frecuente, puede estar aislada o puede formar parte de un complejo, como por ejemplo la tetralogía o la transposición, ¿sí? Entonces se pueden ver como patologías aisladas o pueden formar parte de otras patologías más grandes, digamos. Va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿verdad? Si hay una estenosis pulmonar, recuerden que tenemos hipertrofia del ventrículo derecho porque ese ventrículo va a verse forzado a realizar más fuerza, contraerse más fuerte para poder hacer pasar la sangre a través, si esto es nuestra arteria pulmonar, entonces tenemos aquí la estenosis, vamos a tener que la luz disminuye de calibre, la luz disminuye de calibre, ¿sí? Entonces, la sangre que llega por aquí debe pasar a través de este pequeño orificio, la parte estenosa. Entonces, el ventrículo derecho debe realizar mayor trabajo, mayor fuerza. Por eso tenemos que hay hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando hay atresia, ¿verdad?, de la válvula pulmonar, o sea, cuando esto no existe, hay atresia, entonces hay hipoplasia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho no envía sangre a lo que es la arteria pulmonar. Entonces, en esos casos debe haber una comunicación interauricular o una comunicación, un conducto arterioso persistente, ¿verdad?, para que se pueda mantener el circuito, para que la sangre pueda ir a los pulmones a través de la arteria pulmonar, porque esto no existe, ¿sí? Aquí está cortado nuestro circuito. Aquí vemos, ¿sí? Estas serían las válvulas pulmonares. Vemos que si esto aquí está cortado, entonces la única forma de que la sangre llegue de lo que es el ventrículo derecho a los pulmones es a través aquí de una comunicación interauricular, o si no del ducto arterioso, ¿sí? Aquí se van a mezclar la sangre y va a llegar por aquí y por aquí sangre a los pulmones, la única forma. Y la estenosis y la atresia aórtica, ¿verdad? Las estenosis pueden ser de acuerdo a su localización valvular, subvalvular, ¿verdad? O sea, por debajo de la válvula, antes de la válvula, o supravalvular, por arriba o después de las válvulas, ¿sí? Cuando la estenosis es grave, entonces hay atresia en la atresia, ¿verdad? Cuando no hay una comunicación aquí, esto está cerrado, eso es la atresia, entonces hay hipoplasia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ese ventrículo izquierdo no va a necesitar contraerse. Y también de lo que sería la aorta descendente. Entonces vamos a ver que toda la aorta está disminuida de calibre, porque no hay sangre prácticamente que vaya por aquí. Entonces, nuevamente, aquí lo que nos salvaría es el conducto arterioso persistente, ¿sí? Estas son las variantes nada más, la estenosis aórtica y la atresia, ¿verdad? ¿Cuáles serían las diferencias? Cuando tenemos estenosis, fíjense, todavía se mantiene el calibre, ¿verdad? Pero va a haber hipertrofia aquí de todo lo que es el ventrículo izquierdo. Sin embargo, cuando hay atresia, entonces esta aorta, ¿verdad?, va a estar disminuida, va a estar atrófica, porque no va a haber sangre que vaya por aquí hasta esta zona. Aquí, gracias al conducto arterioso persistente, nuevamente llega sangre aquí y se puede ir al resto del cuerpo. La estenosis subaórtica o antes de la válvula aórtica, ¿verdad?, es un tejido fibroso que se ubica, ¿verdad?, por debajo de las válvulas, o sea, por debajo de las válvulas, y en un 80% es aislado, o sea, no se presentan como parte de otras patologías. Y la supravalvular tiene la aorta ascendente muy engrosada y está relacionada a genes, por ejemplo, que sintetizan o que codifican elastina, ¿sí? La elastina es necesaria para la síntesis de todo lo que es el tejido conjuntivo, las fibras elásticas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos?